Ante todo, muchas gracias por permitirme dar esta ponencia aquí hoy. Yo soy Pablo Rincón, como han dicho antes, trabajo para una empresa que se llama Cilera, y esta empresa se dedica a ciberseguridad de dispositivos médicos, principalmente de Internet de las cosas sanitarias, pero también de dispositivos médicos, perdón, de Internet of Things en general. Cilera nace en 2017 como una startup en Nueva York y tiene todo por hacer. Se quiere enmarcar como fabricante de soluciones de soluciones de seguridad. Y al principio yo me enfoco principalmente en desarrollo, en diseñar y desarrollar soluciones. Cuando publican sobre Orange Worm, la empresa no tiene ni siquiera un año. Entonces no tenemos mucho tiempo, digamos, para investigar. Orange Worm es un actor APT que amenaza principalmente al sector sanitario, o por lo menos así lo hizo público Symantec. Se ha visto en dispositivos médicos y cuando salió publicado, pues evidentemente a mí me llamó mucho la atención y quise dedicar más adelante, quizá no en ese momento, tiempo para investigarlo. Los objetivos que me marcaba principalmente era extraer indicadores de compromiso, herramientas tácticas y procedimientos de los actores que había detrás y de la herramienta que utilizaban, y afectación, porque tratándose Cilera de una empresa enfocada al sector sanitario, tener información de la afectación nos podía abrir puertas, pues, a nuevos clientes, así como atribución o asociación a otros grupos o a otras familias de malware. Así que en la ponencia lo que voy a hacer es explicar en qué consiste Orange Worm y, de manera informal, las fases de la investigación que llevamos a cabo en la empresa. Y el último apartado, pues, hablaré un poco de atribución. Orange Worm, ¿qué es? Un grupo de APT que se enfoca en el sector sanitario y ataca principalmente a hospitales. Lo hizo público Symantec en abril de 2018 y lo anunció como un grupo que actúa en Estados Unidos, Europa y Asia. Este es el tipo de máquinas que uno podría esperar cuando lee en los medios de prensa el eco que se hacen de esta publicación de Symantec, porque a pesar de que Symantec mencionó que afecta a las estaciones de trabajo que controlan estos dispositivos, pues simplemente tal y como se redactan las noticias, uno puede pensar que se hace casi que a medida para estos dispositivos. ¿Alguno de vosotros no se ha hecho una radiografía alguna vez en un hospital? ¿Alguno ha tenido que hacerse una resonancia magnética? Quizá no, sí. Bueno. El caso es que Symantec no encontró ningún indicio de que hubiese un estado detrás y lo atribuía, pues, a un pequeño grupo de individuos y a espionaje corporativo. Sin embargo, menciona que hace una selección muy meticulosa de víctimas, que tarjetea a las cadenas de suministro, y la verdad es que para esta afirmación, pues, yo tengo mis dudas por la estrategia tan agresiva que tiene de propagación, y lo achaca de espionaje corporativo. ¿Qué es Quanpirse? Pues Quanpirse es la herramienta que desarrolla este grupo y utiliza este grupo en sus operaciones. Su nivel de sofisticación podríamos decir que es medio alto. No es lo más complejo, pero tampoco es cosa de principiantes. Sin embargo, la propagación es un poco ruidosa, la estrategia de propagación es un poco agresiva. Se ha visto en más de 27 países y, como decía antes, pues afecta a esos dispositivos que veíamos en las imágenes. A continuación podéis ver una imagen que estaba en los recursos del ejecutable
principal del dropper de Quampirs y todo ese bloque que parece ruido en la parte baja realmente es una DLL que va embebida dentro de este dropper. Existen varias campañas y hay varias DLLs distintas. Entonces, la siguiente parte se titula Markel y Yara. ¿Por qué? Porque yo no hice solo esta investigación al principio. Markel Picado empezó a colaborar con nosotros en la empresa como desarrollador, pero le contraté porque era un muy buen analista de malware y sabía que en un momento dado nos podía ayudar con investigaciones como esta. Entonces le hablé de este malware mientras estábamos diseñando el producto principal de la empresa y él, pues, en un fin de semana, apareció al lunes siguiente habiendo hecho un análisis de este malware, quizá no muy en profundidad, pero lo suficiente pues, para entender un poco de qué iba el tema. Así que con su análisis pudimos hacer unos scripts y unas reglas de Yara para extraer las DLLs de estas imágenes que estaban incrustadas en los recursos, configuraciones que consistían en 2 listas por binario o por campaña con URLs, con los paneles de control, un cifrador, descifrador de mensajes, un bot para descargar módulos adicionales del panel de control, las campañas como tal, pudimos enumerar las campañas. A continuación podéis ver un gráfico que muestra en qué consistían. Cada campaña pues, va representada con un color distinto y como hay 2 grupos por cada color, pues estos 2 grupos se ven dentro de un binario, porque primero utiliza una lista, luego espera un intervalo de tiempo y luego utiliza otra. Probablemente para que en los análisis de Sandbox pues, los indicadores de compromiso que apareciesen ahí fuesen los primeros y no los segundos. Y además hizo una regla de Yara muy importante que instalamos en VirusTotal para que cuando se subiese algún binario que utilizase el mismo algoritmo de cifrado o una de las muchas claves de XOR que utiliza Quampirs en su interior, pues nos llegase una alerta. Así que con todo esto pudimos completar pues, bastantes objetivos de los objetivos de los que nos proponíamos. Cabe mencionar que todo esto pues, no es que lo hiciese Markel en ese fin de semana, pero digamos que nos facilitó pues, el desarrollo de todas estas cosas en etapas posteriores. Paul y el CTF de Suricon. Paul es el CTO de mi empresa, Paul Bakoyanis. Y en noviembre de 2018 nos fuimos, Markel, Paul y yo, a Suricon, que es un congreso que se realiza en torno a Suricata, que es un sistema de detección de intrusos de red en el que tuve la suerte de participar hace a raya 10 años, durante los 3 primeros años de vida del proyecto. Y siempre intento ir. El caso es que organizaban un CTF y los 3 pues, nos pusimos a jugar un rato. Y en un momento dado pensamos que podíamos echar un vistazo a una campaña de Quampirs que teníamos identificada y que tenía un panel vivo todavía. Entonces decidimos, digamos que echarle un ojo a ese panel de control. Y todo esto pues, con el propósito de sacar afectación, porque teníamos identificadas las campañas, pero no sabíamos hacia quién habían sido dirigidas. A los 2 minutos, Paul encuentra un directory listing y pudimos pues, ver un poco la estructura que tenía de carpetas este panel de control. No llegamos a sacar más información, pero fue suficiente para hacernos una idea pues eso, de la estructura. Vimos que había una clave pública en este panel que no tenemos muy claro el propósito. Podría ser para comprobar firmas o podría ser para cifrar claves privadas generadas por un ransomware, por un posible ransomware. Y pudimos descargar un montón de logs con los que vimos, con los que realizando pues el descifrador de logs a raíz del análisis que había hecho Markel, pues nos hicimos una idea de la afectación. Añadido a esto, hicimos OSINT de dominios, pero
la información que veíamos pues era toda falsa y no nos llevó prácticamente a ninguna parte. Todavía queda algún camino que recorrer por ahí, pero pues no vimos nada relevante, era todo falso y parecía todo bastante bien montado. En este punto, como este panel estaba dirigido para una sola campaña, pues yo dije de montar un sinkhole para ver el resto de campañas qué afectación tenían. Entonces montamos otro sinkhole y de las 5 campañas que teníamos identificadas, pues empezamos a recoger información en tiempo real de lo que había. No quedaban muchos equipos infectados, pero la mayor parte se concentraba en Arabia Saudí. Y la información no era muy distinta a los logs del directory listing. Sin embargo, algo más de información sobre la afectación, que era nuestro objetivo, sí que pudimos sacar, porque las peticiones que hacen los equipos que están infectados y que están detrás de gateways de amenazas o detrás de bloqueadores de contenido, pues incrustan en ocasiones nombres de equipos que liquean, digamos, que nos muestran casi sin quererlo, de qué entidad se puede tratar. Juntando eso con el sector al que pertenecen y con la geolocalización IP, pues pudimos identificar varios hospitales y varios organismos. Y no solo eso, también pues, se pueden ver modelos y se pueden ver versiones de estas entidades afectadas. El caso es que no sacábamos más del sinkhole y en el servidor en el panel que tenía el directory listing, había una carpeta con DLLs que Quampirs se descarga para ejecutar en etapas posteriores, que resultó que estaba vacía. Y el caso es que queríamos saber más. Y con todo esto de andar mirando el panel, pues al final el panel se quedó tostado, quizás fuimos demasiado agresivos y lo desconectaron. Cheating en otro CTF. Voy a contar esto como anecdótico, no os asustéis. Pero es que, bueno, pues en su momento tuvo bastante gracia. Nos llegó una notificación de virus total por la yara que había hecho Markel con la clave de cifrado y el algoritmo de cifrado. Pero lo que había macheado era la condición de la clave y no la condición del algoritmo. Y entonces nos quedamos un poco mosqueados porque se trataba de la misma clave, pero el algoritmo era distinto, con lo cual el panel probablemente no podría descifrarlo de la misma manera si habían cambiado un poco la lógica. Entonces, buscando a través del nombre del ejecutable, que se había subido en Virus Total desde Argentina, desde una sandbox de Deloitte, encontramos en Google unos write-ups de unas soluciones de un CTF que organiza el ANSI, la Agencia Nacional de Seguridad de la Información francesa, en unas jornadas como las que estamos viviendo hoy aquí. Resulta que uno de los niveles tenía estas claves de cifrado incrustadas dentro, y bueno, tenía una clave de cifrado incrustada dentro y nos llamó la atención pensando, bueno, ¿por qué esto está aquí? Así que tuvimos que hacernos todo el CTF, pero por suerte teníamos todas las soluciones ya publicadas en Internet y lo pudimos hacer pues, a toda velocidad. Entonces descubrimos que había un binario y un vídeo que había grabado una secuencia de colores proyectada desde el salvapantallas de un equipo infectado. Y se trataba de reconstruir una información que se había posiblemente exfiltrado a través de ese binario, extrayendo la secuencia de colores. El caso es que al final el flag también era una clave de XOR y evidentemente pues, algo así pues, no podía ser, digamos que descartaba pues, que hubiesen reutilizado código y se hubiesen olvidado. Es decir, aquí no pensemos mal, nosotros no creemos que se tratase de algo así. Sin embargo, el juego se basaba en un incidente en una aerolínea y eso nos llamó la atención porque nos dio lugar a dudas. Se trata de la misma familia, se trata de solamente la misma clave, el CTF está basado realmente, o sea, encontraron esto realmente en una aerolínea. En fin, el caso es que en este punto la investigación tuvo un impasse porque, bueno,
la campaña que conocíamos estaba muerta, esto no nos había llevado a ninguna parte, había pasado bastante tiempo y en este punto considerábamos la posibilidad de hacer una publicación sobre las entrañas del bicho, porque teníamos mucho detalle de cómo funcionaba, y sobre las campañas principalmente. Pero Markel encontró una vulnerabilidad en el formato de DICOM, de radiografías, y se centró en otras cosas. Y además Lab 52, que es pues una subdivisión de ese dos grupos, publicó un estupendo análisis de QuantPears, de cómo funciona por dentro, QuantPears Analysis Update, y digamos que por nuestra parte como que habíamos perdido un poco la ilusión, el hilo, y la verdad que bueno, se quedó aquí. Sin embargo, yo me había quedado con las ganas de sacar algo más de información. Needle sin a haystack. ¿Alguien sabe qué significa $1 al final de un string en los recursos compartidos de Windows? Que hay un directorio oculto, ¿verdad? Que se trata de un directorio oculto. Bueno, el caso es que en octubre de 2019, hace apenas 2 meses, llega una alerta de virus total, otra de tantas, y me planteo si darle un último intento a la investigación y al hecho de sacar algo de atribución o de asociación a grupo. Resulta que si buscas en virus total hay cantidad de samples ahí fuera, porque cada vez que se propaga de un host a otro este malware, modifica parte de su información interna solamente para romper los hashes. Los hashes, digamos que son pues una fórmula que se aplica al contenido de los ficheros que nos permite identificarlos en servicios como virus total. Hay hashes rígidos y hashes pues, un poco más inteligentes para estos propósitos, pero el caso es que hay infinidad de muestras subidas que parecen distintas. Entonces, ¿cómo discernir el grano de la paja o cómo discernir una aguja en un pajar? Lo que hago es buscar unicidad. Me intento centrar en cómo conseguir cosas que sean distintas al resto de muestras. Y como desarrollador que soy, pienso, bueno, el malware también tiene unos niveles de madurez. Y las primeras versiones tienen fallos que se van corrigiendo poco a poco. Y probablemente las primeras versiones muestran más información de lo que uno querría cuando lo está programando, porque se da cuenta a posteriori, como pasa con todo el software. Así que lo que hago es que ordeno los resultados y me descargo el componente principal y el componente secundario, es decir, la DLL que dropea ese componente, las traigo. Y resulta que es curioso porque machean menos antivirus este malware. El script que teníamos para extraer DLLs no funcionan, así que lo tuve que afinar. Y mirando a través de los strings que había presentes en este ejecutable, algo que había hecho con infinidad de muestras anteriormente, me quedo pensando que me llama una la atención, que es $$ contra barra Windows. Admin $, vale. C$ contra barra Windows, vale. D$, es decir, vamos subiendo de unidades de discos duros hasta el punto de E. Bueno, eso puede ser. Ahora, la carpeta Windows indica que tiene que haber una instalación con componentes de Windows en E$, que ya me resulta más extraño todavía. Así que hago clic, porque pienso que tiene una cierta unicidad, y encuentro esto, TRK SVR. Agosto de 2012, nos vamos a Arabia Saudí. Un grupo de hackers se infiltra en Saudi Aramco, infecta 30.000 equipos con Shamoon, que es el nombre de la familia a la que pertenece este binario que acabo de mostrar anteriormente. Y el 15 de agosto Saudi Aramco deja de operar. Tiene que cancelar su producción. No me quiero imaginar la cantidad de dinero que pueden perder en una situación así. Y al mes el mundo se tambalea, el stock de discos duros mundial se tambalea, porque Saudi Aramco se va directamente a los 3 principales fabricantes para proveerse de discos duros y recuperarse cuanto antes. Hay que pensar que Shamoon lo que hace es sobreescribir el MBR, bueno, y versiones posteriores, pues otros ficheros, en los discos duros, y que sin una buena segmentación y sin una buena política de backups,
pues se propaga extensamente se puede propagar extensamente por una red, y la recuperación de eso, pues en muchos casos, muchos equipos necesitan de análisis forenses para recuperar datos. El caso es que hay más variantes, algunas afectan pues por ejemplo a Saipem, que es una firma italiana. Las primeras versiones también, además de atacar a Saudi Aramco, pues se vieron en Rasgas. Y bueno, este es el diagrama de los componentes principales de Shamoon. Como podéis ver, he dejado unos componentes tachados porque no están presentes en Quanpers. No hay versión de 64 bits porque Quanpers soporta ya de forma nativa 32 y 64 bits. Y tampoco está el wiper porque nos habríamos enterado mucho antes de esta amenaza si se tratase de que borra los discos duros de hospitales, ¿verdad? El caso es que el esquema de Quanpers es algo muy parecido, el dropper es bastante parecido, y luego ya empieza a haber ciertas diferencias, pero en esencia la manera de funcionar es la misma. Hay una DLL incrustada a través de esteganografía en los recursos del dropper que, una vez volcada, hace una petición a un panel de control con una cierta información, muy poquita, pero el layout del teclado, los adaptadores de red y poco más, al panel de control. Y este luego le sirve una DLL con unos comandos más extensivos, diría que bastante extensivos, que consultan un montón de información a través de WMI del equipo y del dominio. Y entre otras cosas, pues te llega a sacar información de drivers, de discos duros, de fabricantes, entre otras cosas. Además, consulta las tablas de ARP, que a través de las tablas de ARP y direcciones MAC y las direcciones IP de los equipos afectados, pues digamos que podrías llegar a recomponer la estructura interna de una red, ¿verdad? Así que parece un fork o una reutilización de componentes. Se ha trabajado mucho sobre Shamoon, se han hecho muchos análisis sobre Shamoon y se ha reverseado, y hay incluso algún código fuente por ahí publicado a partir de ingeniería inversa. Con lo cual, no podemos decir que se trate del mismo actor tan fácilmente. ¿Qué herramientas tácticas, en cuanto a los TTPs, qué podemos decir? Herramientas tácticas y procedimientos, pues que utilizan las mismas APIs, que la misma estrategia de metadatos es aplicada al mirar las propiedades de los ficheros, se hacen pasar por componentes legítimos de Windows, y tiene muchas similitudes de código, y la manera de implementar las estrategias en el código, en las estrategias de propagación, pues es que son prácticamente iguales. En el módulo de propagación la correspondencia es prácticamente línea a línea. Y luego además comparten fallos y singularidades. Lo que hace un host cuando está infectado es iterar los 10 primeros adaptadores de red, extraer la dirección IP y luego ir caminando por todas las IPs vecinas para intentar infectarlo. Ese proceso de infectar ese equipo tiene una lógica que va más allá de una simple copia, y lo que hace es, a través de un fichero legítimo de Windows, consultar si existe, a través de otro destino, consultar si tiene permisos de escritura, y si finalmente es así, lo mueve al path en el que quiere dejarlo instalado. Y toda esta secuencia coincide, finalizando con la instalación de un servicio, todo en una secuencia. Luego, más allá de eso, pues lo que hace con los recursos que dropea, pues también tiene bastantes similitudes. En cuanto lo vuelca, lo que hace es modificar la fecha basándose en un fichero legítimo de Windows. Y por no mencionar que cuando convierte direcciones IP de IPv4 de formato numérico a formato ASCII, siempre antes de llamar al resto de la parte de propagación, es decir, a la función de infección, comprueba que el tamaño no exceda de 18 bytes. Todos sabemos que una dirección IP de IPv4 no puede exceder de 15 bytes. Entonces, ¿por qué comprueban que no exceda de 18? Bueno, pues porque no están comprobando el tipo. No están comprobando si es IPv6. Pero el caso es que podrían hacerlo porque es una estructura hostend, una estructura de una API de Windows que te dice de qué familia se trata. Y el mismo error está en los dos sitios, que evidentemente
si han copiado el código, pues a lo mejor han copiado también los errores a propósito. Pero el caso es que es innegable que está basado en Shamoon. A continuación os pongo un fragmento que no pretendo que leáis, no os asustéis. Simplemente es para mostraros que la correspondencia de esta parte es prácticamente línea a línea. Y bueno, en este punto quería aclarar que atribuir a nivel técnico es muy complicado. Lo he estado haciendo con bastante dedicación, pero es prácticamente imposible. Así que pasamos a la última parte de mi ponencia. ¿Es el fin? El fin es el nombre que atribuye Symantec al grupo que está detrás de Shamoon, el fin. Y este grupo pertenece a Irán. O al menos públicamente el mismo Symantec atribuye a Irán, porque en uno de los clientes de Symantec hubo una intrusión con otro backdoor asociado a este grupo, y en esa misma ventana de tiempo, una ventana muy reducida de tiempo, pues aparece también Shamoon. FireEye, Mitre, si vais a consultarlo a través del Attack Framework, lo identifica como APT33 y ellos mismos se autodenominan, los de Shamoon, The Cutting Sword of Justice. Hace poquitos días, apenas 2 semanas, un comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán hablaba con términos de es hora de sacar nuestras espadas y darle una lección a Arabia Saudí. En cualquier caso, es anecdótico. A nivel técnico, solo podemos afirmar la asociación que hay entre Quanpills con Shamoon. Sin embargo, hace muy poquito tiempo Arabia Saudí tuvo que interrumpir la mitad de su producción porque varios drones, según unos medios de comunicación 4, según otros 10, cargados de explosivo, fueron lanzados contra 2 de las principales instalaciones de Saudi Aramco, y Estados Unidos y Arabia Saudí lo atribuyeron a Irán. En el contexto geopolítico, con todas las sanciones que hay a Irán y la guerra por la hegemonía del petróleo, pues podría tener sentido. Sin embargo, en el análisis que he hecho, pues también el cargador de DLLs tiene una cierta correspondencia con Lazarus, Sofacy y otros grupos. Y la imagen en los recursos, la primera vez que la vi, me recordó a Lazarus Olympic Destroyer, porque también se basa en Windows, y la parte cifrada, en vez de comenzar al principio del fichero, pues digamos que empieza un poco como en medio, hay como un offset en el que se ve primero algo legítimo y luego todo lo demás. Y en este punto, el punto en el que me encuentro ahora mismo con esta investigación es que estoy analizando versiones posteriores de Shamoon con Quanpills. Y ciertamente estoy encontrando más similitudes, pero tengo que mencionar que todas las demás familias de Quanpills, todas las demás versiones de Quanpills, aparte de esta primera que conseguí encontrar, tratan de ocultar estos strings a través de los que yo llegué a asociarlo, los pone como stacked strings, es decir, que aparecen en el segmento de código y no aparecen en el segmento de datos, y lo ocultan un poco. Entonces, si querían tratar de hacer una atribución incierta, pues no necesitarían hacer estas cosas, quizá, no lo sé. El caso es que la atribución es incierta y lo único que puedo deciros hoy es que Quanpills se basa en Shamoon. Y eso es todo. Desde aquí quiero lanzar un agradecimiento a Marc El Picado y a Paul Bakoyanis, y muchas gracias por escuchar mi ponencia. Bueno, yo no quiero que te vayas todavía, quiero preguntaros al público si alguien tiene alguna pregunta para Pablo después de esta exposición. A mí se me ocurre alguna, pero más de andar por casa. Yo creo que las vuestras van a ser mejores. Si alguien tiene alguna duda, que levante la mano y no hace falta le acercará el micrófono y se lo podemos preguntar a Pablo. Bueno, mientras tanto te hago yo una. Cuando ves un virus total, esta es efectivamente de andar por casa, ¿eso es ya que ha fallado todo, que te tiemblan las piernas, que no sabes por dónde cogerlo o qué? Vale, correcto. Quizá tenía que haber adecuado un poco más el lenguaje y haber explicado
que Virus Total es un servicio de Internet en el que tú puedes buscar muestras de malware, de virus, y hacer pues, un poco de búsquedas específicas con ciertas reglas, con ciertos patrones. Digamos que es como un repositorio en el que hay como una especie de biblioteca en la que hay un montón de información ahí metida que puedes consultar. ¿Y cuánto influye la geopolítica, el estado de conflicto entre las naciones? Pues sinceramente, yo como civil que soy, no te puedo responder a esa pregunta. Yo no soy analista geopolítico, geoestratégico. Sí, pero por ejemplo has nombrado mucho a Irán. Irán, que es una nación conflictiva, Claro, la primera vez que lo vi, pues pensé, bueno, Irán es como un malo conocido, ¿no? Tiene esa fama en el mundo occidental. Sin embargo, pues sería muy fácil hacer atribuciones falsas a este grupo. Basta con coger cualquier malware, reutilizar sus componentes, dejar pistas falsas y claro, pues la gente, digamos que si no busca correctamente, si no sigue el proceso correcto, puede atribuir falsamente. Bueno, pues muy interesante. Cada vez que vaya a hacerme una radiografía, una resonancia, me acordaré de ti. Muchísimas gracias y un placer.